LG Chem has been conducting ongoing research on hyaluronic acid raw materials and developed a variety of HA-based products over 25 years, utilizing its own platform technology on HA. LG Chem has not only obtained HA raw material patents globally, but also submitted US FDA Drug Master File and obtained European Certificate of Suitability on HA. In the area of osteoarthritis treatment, initiated by the development of 5-injection product Heat-1 in 1997, a 3-injection high molecular weight product, Heat-1 Plus, was introduced in 2004. Korean's first single injection with cross-linked HA, Heat-1 was developed in 2013. In 2014, European CE certificate of Heat-1 was granted. LG Chem has established a full viscous supplementation portfolio based on its accumulated state-of-the-art technology. Osteoarthritis is a progressive joint disease caused by gradual cartilage breakdown that surrounds joints, resulting in inflammation and pain of the bones and ligaments. Hyaluronic acid injection restores a healthy environment of the joint cavity by the mechanisms such as mechanical, chondroprotection, proteoglycan and glycosaminoglycan synthesis, analgesic effect, inhibition of subchondral bone damage, and anti-inflammatory effect. LG Chem's original cross-linking technology stabilizes the HA structure by transforming a linear HA into a 3D network HA and increases the molecular weight. This stable structure delays enzymatic and free radical degradation of HA in the body. Compared to 3-injection non-cross-linked HA, Heat-1 Plus, cross-linked HA Heat-1 lasts longer in the joint cavity. Heat-1 is designed to have a viscoelasticity profile similar to that of body's normal human synovial fluid to show better viscoelastic characteristics than the 3-injection for lubricating and cushioning effects. With a single injection, Heat-1 demonstrated a similar pain reduction and function improvement as the 3-injection product. Its pain-reducing and function-improving effects lasted over for the repeated treatments. Heat-1 comes with a needle as part of an injection kit to increase users' convenience. The accompanied needle has a thin wall of which the external diameter is 21 G, while the internal diameter is as large as 20 G. This enhances the drug flow and reduces the injection force. Since its launch, Heat-1 has received CE certificate and is currently marketed around the world. Heat-1 presents a new paradigm in the OA treatment. Cross-linking technology, biostability, synovial fluid-like viscoelasticity, proven clinical efficacy, improved user convenience. Heat-1 solves it all. One solves it all. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este primer webinar conversatorio 2025, Viscosuplementación sin Fronteras. Esta es una iniciativa que reúne a especialistas de Latinoamérica para compartir experiencias clínicas reales sobre el uso de la viscosuplementación en el manejo de diferentes patologías articulares. Agradecemos a todos los colegas que están conectados desde distintos países de Latinoamérica, así como a Heat-1
por apoyar la educación médica continua en esta región. Esta noche tengo el gusto de compartir con distinguidos especialistas como el doctor Andy de León de República Dominicana y Cristian Quiseno de Colombia. Ellos compartirán junto con mi persona diferentes casos clínicos, puntos de vista sobre evolución y experiencias en el manejo de viscosuplementación en diferentes escenarios. Inicialmente doy la bienvenida al doctor Andy de León, que nos acompaña de República Dominicana. El doctor Andy de León es ortopeda traumatólogo, especialista en medicina deportiva y artroscopia, oficial de investigación y desarrollo de AO Trauma, director médico de TraumaCare, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Esta noche nos compartirá el doctor Andy su experiencia clínica en el manejo de pacientes con capsulitis adhesiva con viscosuplementación. Doctor Andy, por favor, adelante. Muy buenas noches, Latinoamérica, desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Para mí es un honor poder conversar con cada uno de ustedes en un tema que nos apasiona tanto, lo que es la viscosuplementación. Gracias a Dios, en el día de hoy podemos estar todos reunidos. Vamos a hablar un poco de un tema que nos acoge a todos los ortopedas, traumatólogos que hacemos cirugía artroscópica y específicamente cirugía de hombro. Pero al mismo tiempo también vamos a hablar de todas las bondades que el ácido hialurónico como una herramienta directa para la osteoartrosis y también para algunas patologías articulares, inflamatorias y tendinosas nos puede proveer. Vamos a ver esta presentación. Como sabemos que hay un gran número de residentes, de médicos, ortopedas, traumatólogos, de fisiatras, también así otras especialidades. Vamos a ir detallando en nuestra presentación qué hemos venido haciendo con los pacientes que han tenido esta enfermedad, este hombro congelado y cómo el ácido hialurónico ha venido a ser una herramienta efectiva y muy eficaz para el tratamiento de ellos. Vamos a continuar inmediatamente, no tenemos ningún conflicto de interés. Sobre esta presentación, los datos que vamos a presentar son de nuestra consulta, de nuestros casos clínicos y de verdad que les exhorto que pongamos mucha atención a todo lo que vamos en el día de hoy a compartir con ustedes. ¿Podemos continuar? Adelante. Precisamente el ácido hialurónico es bueno que todos sepan que es una sustancia natural presente en el líquido sinovial de cada una de nuestras articulaciones. Va a actuar siempre como un lubricante, como un amortiguador, como un buffer. Protege el cartílago y le provee a las articulaciones la viscoelasticidad y también una forma mucho más fácil de movimiento. El ácido hialurónico fue obtenido primero por Carl Meyers, eso fue en 1934, del humor vítreo, específicamente del ojo de una vaca. Ha pasado mucho tiempo y se ha venido estudiando mucho esta molécula y muchas utilidades que dentro de la medicina se le ha dado al mismo. ¿Podemos continuar, por favor? Tenemos tipos de ácido hialurónico, no es tan solo uno, sino que tenemos el de bajo peso molecular, que es un efecto mucho más rápido, pero la duración es mucho más corta, su vida media es mucho más corta. De alto peso molecular, que es una acción mucho más prolongada, y el reticulado, ojo con esto y ese nombrecito, vamos a recordarlo, tiene mayor permanencia en la articulación y provee mucho más viscoelasticidad a la misma. Vamos, por favor. Tenemos el uso en pacientes post una cirugía artroscópica. Ya está comprobado, lo haremos en unos estudios que vamos a presentarles. Mejora la lubricación intraarticular de la articulación operada, reduce el dolor postoperatorio, favorece a la movilidad
y la recuperación funcional. Ojo con esto, y los fisiatras que también han entrado en la utilización de esta herramienta tan específica en los pacientes para llevar una movilidad mucho más rápida y una funcionabilidad posterior a una cirugía artroscópica. Disminuye la inflamación, por esta misma razón va a disminuir el dolor y alarga el tiempo de degeneración del cartílago en pacientes directamente ya clasificados con la clasificación de osteoartrosis. Las aplicaciones clínicas va a ser posterior a artroscopía de grandes articulaciones como es la rodilla, el hombro, la cadera. Pacientes con condromalacia y artrosis leve, ojo, no podemos llevar un paciente directo a un bloque quirúrgico para hacer un reemplazo articular, sino que tenemos esta arma que va a funcionar bastante bien y prolongará el tiempo de esa cirugía. Manejo en todo lo que son enfermedades insercionales tendinosas, postquirúrgico de artroscopía de pequeñas articulaciones, aquellas personas que estaban limitados por el volumen de la sustancia dentro de las pequeñas articulaciones, sí tenemos la fórmula y sí podemos utilizarla en ellas. Enfermedades estenosantes, tales como las enfermedades estenosantes de la mano, de los dedos, de los pies, tenovisinovitis de Decker-Vein y dedo en gatillo o dedo en resorte. Todas estas son la indicación. En un congreso ya en el 2024 en Londres, donde tuvimos el honor de participar representando a la República Dominicana, hablaron y se fijaron en este congreso mundial de lo que es el estudio de preservación del cartílago y osteoporosis, donde ya se marcaba como beneficioso la utilización del ácido hialurónico. Como le mencioné, la reducción de la inflamación, alivio al dolor, recuperación funcional y todo lo que puede fungir como un efecto condroprotector. Menos fricción, va a haber menos dolor, menos desgaste y mucho más tiempo para pasar a una artroplastía. Podemos continuar. Las contraindicaciones, claro está, es bueno que recuerden siempre que pacientes ya conocidos con alergia e hiperreacción sensitiva a este medicamento, a esta molécula, infecciones articulares activas, jamás debemos colocar ácido hialurónico dentro de un proceso de artritis séptica en cualquier articulación, y precaución con enfermedades autoinmunes, porque al nosotros inocular esta molécula dentro de una de las articulaciones, el cuerpo va a responder como que es cuerpo extraño, como que hay una agresión y va a responder inflamatoriamente como tal. También tenemos que enfatizar y poder promover esto. Se reunió en Europa, precisamente en el 2025, un análisis interesante de los objetivos y la fijación de la viscosuplementación intraarticular, específicamente con ácido hialurónico, el tratamiento común para la osteoartritis de rodilla. No existen recomendaciones claras para su uso en este lugar, en las situaciones clínicas, y suele abordarse esta guía terapéutica. Se reúnen ortopedas, artroscopistas, fisiatras, fisioterapeutas, reumatólogos y aquellos que manejan el dolor. Y de esto buscaron 30 casos específicos con pacientes con lesiones a nivel del cartílago articular, pacientes de edad, pacientes obesos, pacientes femeninas, deportistas, no deportistas, de alto impacto, de pequeño impacto, y llegaron a una conclusión. Les invito a cada uno de ustedes que lean este metaanálisis y esta información que nos provee Eurovisco, así se llama el grupo de especialistas, donde de esos 30 casos, 18 de ellos fueron encapsulados, fueron señalados como la viscosuplementación, como una herramienta eficaz para el manejo de todas estas degeneraciones del cartílago articular y de la prevención y disminución del tiempo para no llegar directamente a un proceso. Estas son las conclusiones que llegó Eurovisco. Podemos pasar, por favor. Tenemos que una buena práctica médica, y el cual ya 18 de estos escenarios clínicos fueron propuestos en Europa y en este grupo médico-científico para poder utilizarlo. Continuamos con otras reseñas de los mecanismos de acción de la inyección intraarticular del ácido hialurónico con la osteoartritis y una revisión específica. Vemos en ella también
de la Sociedad Americana de Sport Medicine, de Medicina Deportiva, la clasificación y la fijación, la acentuación del ácido hialurónico como condroprotector, como un agente antiinflamatorio y que va a proveer esa analgesia por la disminución de la fricción y por el bumper y por la amortiguación que provee a nuestras articulaciones. Podemos continuar. También un estudio comparativo interesante, muy reciente, son estudios de 2024 y lo que va de año del 2025, entre la hidratación directa, la inyección intraarticular con corticosteroides en pacientes con capsulitis adhesiva y pacientes los cuales se hizo la infiltración con el esteroide, donde sí tenemos una respuesta clara, directa, analgésica, pero tenemos muchos de estos pacientes que ya están entrados en edad y que también tienen, lamentablemente, que la comorbilidad de una diabetes mellitus. Cuando utilizamos los corticosteroides, inmediatamente va a haber un aumento en la glicemia basal del paciente y nos va a poner el paciente en riesgo. Entonces, ojo con todo esto porque vamos a ir viendo que la bondad del ácido hialurónico intraarticular y más para este tipo de patología, que ahora la vamos a definir, vamos ganando, vamos obteniendo mucho más beneficio y quitándole riesgos a los pacientes que pueden tener diabetes mellitus. De igual forma, tenemos otros estudios complementarios, puede continuar por favor, con la eficacia de la hidratación combinada, guiada por ecografía, el ácido hialurónico y fisioterapia a los pacientes con capsulitis adhesiva. Un ensayo controlado aleatorio donde muestra que estos pacientes que fueron llevados a fisioterapia y fueron infiltrados con ecografía directamente su articulación, tuvieron mejores resultados y mucho más efectividad en el movimiento y en la función posterior a la cirugía a 4 y 8 semanas. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de esto, hemos mencionado ya varias veces capsulitis adhesiva. Sé que hay muchos ortopedas traumatólogos que quizás no estén viendo y manejan diariamente esta molestosa enfermedad llamada así, la cual es de una característica totalmente desconocida. Todavía se habla que son algunos efectos, enfermedades que pacientes que son diabéticos, aumentada en otro tipo de pacientes con algún tipo de enfermedad metabólica, pero la Sociedad Americana de Hombro y Codo acordaron en consenso la siguiente definición: una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por la restricción clínica significativa de la movilidad del hombro activa y pasiva, que se produce por ausencia de trastornos del hombro intrínseco desconocido. Esto es muy frecuente en la cirugía de hombro. Esto es muy frecuente cuando hacemos cualquier tipo de reparación a nivel del labrum anterior o banca por pacientes que se luxan, manguito rotador y una descompresión subacromial. Y el ortopeda que hace cirugía de hombro artroscópica tiene el dolor de cabeza. Si lo muevo muy rápido me puede fallar lo que fijé, pero si lo duro mucho tiempo, como la escuela norteamericana, entonces puedo encontrarme con la mala enfermedad de la capsulitis adhesiva y complicar todo el cuadro del paciente. ¿Podemos continuar, por favor? La clasificación de la capsulitis está en primaria, idiopática y secundaria, que ahí viene el proceso intrínseco, sistémica y extrínseca. Todo lo que operamos estamos llevando primero un trauma quirúrgico, aunque sea para la reparación de otro, pero ese es el comportamiento mismo de esta patología. Seguimos, por favor. Los estadios, vamos a tener una fase de congelación dolorosa que inicia principalmente con un dolor insidioso, traumático, es decir, el paciente no se ha dado ningún trauma, ningún golpe, y el paciente va a empezar a sentir rigidez. Esto va de 2 a 9 meses. Es una fase ya secundaria o una fase de congelación, donde ya el paciente sí tiene una rigidez intermedia, pero ya marcada, y en una fase que supera ya los 24 meses, casi 30 meses, una descongelación y una resolución de la recuperación. Este es el proceso fisiopatológico de lo estadio y de lo que se ha investigado sobre la capsulitis adhesiva de hombro. Vamos a continuar. Tenemos un tratamiento que todos los hemos utilizado, tanto los fisiatras como los ortopedas, como los médicos del dolor. Lo importante es el objetivo de disminuir el dolor, mover el hombro lo más rápido que se pueda y recobrar toda la función.
Hemos utilizado AINES, hemos utilizado corticosteroides orales, que infiltración directa con lidocaína. Hemos utilizado infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico, fisioterapia que no puede faltar nunca, hidratación guiada por ultrasonido, movilización bajo anestesia, que muchas veces entramos, movilizamos el hombro y proveemos o damos al traste a una lesión que no estábamos buscando. Y la liberación capsular artroscópica, que ya se puede empezar a ver después de las 6 a 12 semanas del tratamiento conservador fallido. Podemos continuar. Tenemos estudios también que señalan, tenemos indicaciones muy directas del manejo de la capsulitis adhesiva con ácido hialurónico, donde nos habla de una terapia muy efectiva frente a otros fármacos que utilizamos, como son los glucocorticoides, y el efecto plasmático rico en plaqueta, donde hacemos una comparación. ¿Qué pasa con los agentes del plasma rico en plaqueta y citoquinas? La descarga de leucocitos, leucotrienos, de todas estas células va a dar al traste, en vez de facilitar el movimiento articular, hacer un sellado, es decir, a dar mucho más inflamación y por ende el paciente va a morder menos. Los pacientes con glucocorticoides infiltrados en su hombro, ¿qué va a pasar? Si el paciente no es diabético, no habrá ningún problema, pero si el paciente es diabético, tendremos complicaciones no deseadas. Y todo lo que es el efecto antiinflamatorio del esteroide va a estar guiado por menos de 21 días. Sin embargo, cuando utilizamos el ácido hialurónico, vamos a ver que el paciente va a tener un efecto a más de 6 meses y vamos a obtener movimiento y funcionalidad de una forma muy rápida. Es bueno que analicen este estudio. Vamos a seguir adelante. Tenemos otros estudios que hablan lo mismo, también del 2024. Vamos a continuar el próximo slide. Los casos clínicos. Esta es una paciente interesante que le traigo a continuación. Una femenina de 46 años de edad, era voleibolista de profesión. En este momento está como ejecutiva de venta, fue ante varios médicos, tiene varios antecedentes deportivos, atleta de voleibol, de alto rendimiento, es selección nacional, que mantiene una práctica activa, aunque ya esté, como dice ella, un poquito de edad. Vamos a continuar. Hicimos estudios donde vemos una radiografía de hombro prequirúrgica y de inmediato cualquiera que es traumatólogo dice, pero ahí hay claramente un ascenso de la cabeza humeral, de la cefálica humeral, hay un probable pinzamiento, también se ve datos importantes de osteoartrosis. Seguimos profundizando en los estudios. Continuamos, por favor. Vemos una resonancia magnética nuclear. Puede darle otro clic para que puedan pasarla toda. Y ahí vemos que la paciente, aparte de toda esta inflamación, de una capsulitis adhesiva de su hombro derecho, tiene lesión del supraespinoso, del subescapular, tiene una lesión condrales y inmediatamente pensamos una paciente muy joven para hacerle una prótesis de reversa, porque la primaria vamos a tener que necesitar el componente del manguito rotador. Continuamos y decimos, bueno, vamos a tratar de hacer artroscopia, vamos a tratar de hacer una rafia directa utilizando un método que vamos a ver más adelante, que se llama Split Bridge en doble hilera. Vamos a tratar también de corregir un poco esa alza de la cabeza cuando fijemos el manguito rotador y luego cómo vamos a tratar el hombro congelado. Continuamos adelante, la paciente se realizó una artroscopía donde realizamos, por favor pueden continuar un poquito más rápido, donde llevamos la paciente, pensamos en hacer el procedimiento quirúrgico, una artroscopía para realizarle una cirugía, el cual es bastante cruenta, aunque sea artroscópica, tiene un raspado a nivel de la inserción o footprints del supraespinoso y del infraespinoso. Lo mismo se pasan con una sutura posterior a la colocación de unas anclas de tipo swivel lock. Estas suturas luego se entrecruzan para formar un doble puente, una sutura plana, para que así no me rasgue el tejido del tendón que está bien inflamado, y al mismo tiempo conseguir el apoyo hacia inferior del manguito rotador que pueda darle espacio a la cabeza para rotar y nosotros podamos tener una paciente con un manguito rotador
correctamente colocado, pero al mismo tiempo que tenga la capacidad de movimiento. Esta es la cirugía, la gráfica de la cirugía. Por favor, podemos seguir adelante. Estos son los debridamientos y lavados que se le hace, una acromioplastía. Abrimos todo el lecho subacromial. Continuamos, por favor. Vamos a ir viendo un poquito más rápido. Vemos la desinserción total del supraespinoso y el infraespinoso. Aquí hacemos la colocación de las anclas con una fijación artroscópica, ancla 4.5 de tipo swivel lock, y esta es la reparación, los resultados finales de la reparación de una técnica doble fila speed bridge con sutura de alta tensión de característica plana. Así quedó nuestra paciente. Fíjense que tenemos movimiento. Continuamos, por favor. Luego la paciente llega a la consulta, ahí se ve una resonancia magnética ya con la reparación misma del manguito rotador, específicamente el supraespinoso e infraespinoso, pero todo esto hace un efecto que nos llama la atención porque la paciente, el fisiatra no logra movilizar correctamente, el fisiatra tiene mucho dolor, el fisiatra nos dice que tenemos que hacer una manipulación bajo anestesia. Continúa la próxima, por favor. Continuamos viendo y hemos pensado en hacer viscosuplementación. ¿Cómo hacer viscosuplementación? Explicamos a nuestra paciente sobre HIRU-1, específicamente el ácido hialurónico que estamos haciendo, y que tenemos una casuística bastante alta que la van a ver en otros trabajos de publicación científica que estamos realizando. Le proponemos a la paciente la viscosuplementación, inmediatamente la paciente accede. Continuamos, por favor. Podemos ver ya una imagen nueva de la evidencia de la cantidad de tejido fibroso circundante que tenía la paciente posterior a la cirugía y a la fijación. Bien, vamos a poner en marcha esta resonancia magnética. Son las resonancias postquirúrgicas con 2 meses de evolución, donde la paciente tiene, aparte de una buena fijación, también tiene una capsulitis adhesiva muy dolorosa. En ese momento que comprobamos esto, dale por favor la siguiente, donde vemos los resultados ya 2 meses después. Pueden fijarse en la fecha de nuestra paciente. Tenemos datos de lesiones, claro está, todavía no está la humanización y la integración de los tendones al hueso, por ende los imagenólogos van a hablar siempre de una lesión. Esto vemos claramente las anclas. Y es bueno mencionar la comprobación del ácido hialurónico y en la eficacia frente a los esteroides. Eso fue el primer trabajo que le presenté. De eso le enseñamos a nuestra paciente, le pedimos que nos permitiera hacer la viscosuplementación. Continuamos. Y ese fue el tratamiento que hicimos. Le colocamos una ampolla de HIRU-1. La paciente, antes de colocarle el HIRU-1, pusimos un poquito de anestesia por donde estaba iniciar el portal posterior, que es el de abordaje, y la paciente accedió a nuestra solicitud. Continuamos. Esta infiltración no fue sonodirigida. Los resultados fueron fantásticos porque la paciente inmediatamente comenzó a movilizar su hombro y la paciente inicia el mismo día el tratamiento con el fisiatra. Eso ya son unas semanas después, viendo el resultado de la viscosuplementación en esta paciente. Si podemos darle un poquito rápido a ese video, fue fantástico. Un video de esa paciente, no, dale anterior, porque quiero que vean todo lo que la paciente está haciendo posterior a la infiltración. Todavía no se habían cumplido, no, dejar correr el video, por favor. Todavía no se han cumplido ahí ni siquiera la 12ª semana, es decir, la 12ª semana del postquirúrgico, y fíjense todo lo que nuestra paciente está haciendo. Pero aparte de eso, es una paciente la cual tiene movilidad completa. Bajo el dolor, efectivamente, también utilizamos analgésicos antiinflamatorios con ella, también utilizamos la coordinación directa con nuestro equipo de fisiatría, y los resultados son estos. Muy fácil colocación, una sola dosis, y logramos que esta paciente tuviese un hombro tratado quirúrgicamente, tratado con ácido hialurónico, y conseguir el movimiento y la función necesaria para que la paciente esté feliz, pueda desarrollar todo lo que son sus actividades. Ya la paciente en este momento tiene más de 6 meses operada. Gracias a Dios sigue muy, muy bien. Ella le mandó a cada uno de ustedes
un mensajito en ese momento que estábamos viendo a la paciente. Ella hizo un mensaje para todos los que pudieran ver este tratamiento y cómo ella había quedado, gracias a Dios, donde ella nos expresa lo bien que está y cómo se siente posterior a una cirugía artroscópica de reparación del manguito rotador y posterior al tratamiento de montarse una enfermedad como es la capsulitis adhesiva en su hombro. Ella ahí está narrando todo, cómo se siente, cómo está, y de verdad que estamos muy agradecidos por estas herramientas que nosotros podemos utilizar para beneficiar a nuestros pacientes. Queremos compartir esto porque son las cosas que realmente nos motivan cada vez más a investigar, a ver lo que está haciendo el mundo, a ver que Latinoamérica sí puede, a ver que nosotros podemos hacer y las herramientas que le podemos brindar a nuestro paciente con una sola inoculación, con una sola infiltración de ácido hialurónico. Por favor, pues, la próxima. Aquí tenemos el equipo. El doctor Otero era mi pasante, mi fellow pasante en ese momento, era R5 de ortopedia y traumatología, estaba haciendo una rotación con nosotros de artroscopía, que le agradezco a él y a todo mi equipo de trabajo, porque no todo lo puedo hacer yo solo, sino que hay un equipo de muchas personas, doctora Boadilla, doctora Yaeli Lynch, y todo un equipo de especialistas, doctora Anel Peralta, que de verdad le agradezco y también tengo que elevar mi más sincera agradecimiento. También le agradezco a todos ustedes por permitirme estar aquí, pero antes, para llevar a casa, quiero que sepan establecer un protocolo universal de tratamiento para estas condiciones. El diagnóstico definitivo se realiza por artroscopía, pero nosotros también podemos hacer un buen examen clínico, una buena determinación bajo imagen. El ácido hialurónico es una herramienta efectiva, comprobada en datos basados en evidencia. No es que Andy de León lo está diciendo aquí. Fueron estos estudios que hemos podido ver y que les invito a que lo puedan leer cada uno de ustedes. Hay un efecto antiinflamatorio, hay un efecto analgésico, hay un efecto que devuelve rápido la movilidad, y en esas inflamaciones por enfermedades insercionales pueden probarlo. Todo de tenista, Hat-Lum, y en la tensopatía insercionales de la mano y muñeca. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo fraterno desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Andy. Extraordinaria la ponencia, revisión bibliográfica, muestra de casos. De verdad que queda mucho para conversar, discutir y seguir hablando de este tema. Ahora quiero agradecerle la presencia del doctor Cristian Quiseno, que nos va a compartir un poco de su experiencia. Cristian es médico cirujano, especialista en medicina deportiva, director del Departamento Médico del Club Deportivo La Equidad en Bogotá y director científico de Equidad Sport Medicine. Nos va a compartir su experiencia y creo que nos tiene una sorpresa muy interesante. Cristian, por favor, bienvenido. Bueno, buenas noches a Latinoamérica, a todos los que quieren compartir ciencia. Doctor Cristian Quiseno, acá desde Bogotá, Colombia. Y bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia, sobre todo desde mi área, desde la medicina deportiva.
la medicina que utilizamos al paciente, la población general y al deporte de alto rendimiento. Una experiencia de más de 20 años y bueno, la verdad, utilizando la viscosuplementación y como lo vamos a ver, un recorrido de todo lo que los beneficios que podemos tener y al final una gran sorpresa, porque como me gusta a mí, esto es medicina basada en la evidencia y mundo real. El mundo real es los deportistas élite que nos digan qué sentían en el momento cuando tenían una lesión y cómo se beneficiaron de toda esta viscosuplementación. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces, mil y mil gracias por la invitación nuevamente. Excelente el doctor Andy con la charla. Hizo ya el recorrido general de todo lo que es la artrosis, toda la fisiopatología, lo cual yo no voy a volver a repetir. Y como les digo, yo soy especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte. Entonces, por ahí es donde vamos a desarrollar el tema de la charla. Siguiente. Vamos a ver que estos grandes profesionales van a tener la visión de ortopedia. Yo les voy a dar la visión de medicina deportiva, de recordar que esta patología, siguiente, esta patología en que estamos hablando, que es la osteoartrosis, necesitamos saber de que todo lo que sea salud, esto requiere un manejo multidisciplinario. No es que solamente con una sola cosita hagamos todo. No, nada en la vida es una polipíldora que podemos hacer todo con una cosa. Necesitamos un conjunto de intervenciones para poder mejorar. Entonces, si en la salud es movimiento, devuélvete por favor, si la salud es movimiento, ni de dónde quieren estar ustedes. Quieren tener 80 años y ustedes valerse por sí mismos o que les ayuden a hacer todos sus movimientos y que tenga una persona siempre al día a día. Entonces, lo importante es saber que si nosotros nos empezamos a cuidar la salud con todo esto que vamos a ver, vamos a tener muchos beneficios. Siguiente. Bueno, entonces, como le decía el doctor Andy, la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa crónica del cartílago articular. Tiene diferentes estadios, grado 1, 2, 3, 4, y eso nos va a dar diferentes sintomatología, sobre todo las articulaciones más comprometidas, las que son la de la rodilla, la cadera, lo del hombro, bueno, en cualquier lugar que haya cartílago se va a formar esta degeneración. Ese es un metaanálisis donde dicen todas las intervenciones que hay para manejar la osteoartrosis, desde el ejercicio y todo lo que vemos. Hay que moverse, como lo dice ahí. Vamos a coger una por una y miremos a ver en qué nos podemos ayudar. Siguiente. Entonces, vemos que en la osteoartrosis, las primeras tres, las que casi todo el mundo está de acuerdo en que debemos dar en medicina deportiva, recuerda que les voy a dar la visión desde la medicina deportiva, es el ejercicio, lo es el movimiento. Hay que hacer el ejercicio, llámelo como movimiento de fuerza aeróbico, hacer fisioterapia, hay que moverse. La nutrición, la pérdida de peso, eso lo vamos a ver enseguida, y la educación, lo que estamos haciendo en este momento, educar a toda esta comunidad de que aquí puede haber médicos, fisioterapeutas, de decir que esta es una herramienta que nos va a ayudar en todo este rompecabezas desde que manejo de la osteoartrosis. Siguiente. Bueno, entonces, si tú eres sedentario, no haces absolutamente nada y tienes una osteoartrosis, esto se vuelve un círculo vicioso y siempre vas a estar ahí. Vas a tener, obviamente, dolor. Ese dolor te va a llevar a disminuir la movilidad de esa articulación. Eso te va a llevar a hacer no tengas una actividad física adecuada y al tener eso vas a empezar a ganar peso y apenas empieza a ganar peso, la obesidad, empiezan a aparecer todas esas enfermedades crónicas, entre comillas lo de menos en la rodilla, las enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, todas esas enfermedades que al final van a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial? Moverse. Entonces, si se devuelve, ¿cómo vamos a quitar ese dolor? Que es la primera que necesitamos disminuir, ese dolor que tenemos y aumentar la movilidad de esa articulación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Siguiente. Entonces, en este manejo multidisciplinario, como le decía muy bien el doctor Andy, aquí va a estar el nutricionista, el fisioterapeuta, el ortopedista, el deportólogo, mucha gente alrededor de este paciente, porque no es solamente colocar una inyección y ya. Entonces, nutrición y control de peso.
no nos ganamos nada con poner una viscosuplementación en la rodilla si usted tiene sobrepeso. Un jugador que tenga mucho exceso graso es como si estuviera jugando con una maletica en la espalda de 3 a 4 kilos. Y esos 3 a 4 kilos van para la articulación. Entonces, la primera medida de entrenamiento es sostener, mantener un peso adecuado, un peso saludable, que eso se lo va a dar su médico del deporte, su nutricionista, con una batería de exámenes que ellos hacen para que usted pueda tener ese control de peso, porque si no, seguro que no va a potencializar la viscosuplementación. Siguiente. Lo mismo, el ejercicio aeróbico de fuerza y movilidad articular. Todo eso es diferente. Todo eso es diferente. Si usted no hace ejercicios de fuerza, usted no va a cambiar los vectores y no va a los vectores de fuerza y no va a proteger esa articulación. Recuerde que si usted no hace ejercicio aeróbico, y ejercicio aeróbico, eso es para las más de uno que dicen que es que yo voy a mercar, que yo voy a la iglesia. No, eso sí, mercar e ir a la iglesia. No, ejercicio aeróbico es colocarse los zapatos deportivos y salir a caminar con una planificación, así como cuando usted toma una acetaminofén que tiene una dosis, una frecuencia y unos miligramos que tiene que dar, es lo mismo el ejercicio. El ejercicio tiene una intensidad, un volumen, una frecuencia, y esa parte aeróbica tiene que ir acompañada siempre al entrenamiento de la fuerza. Y en este exclusivamente aquí dice, miren, en ese estudio que acaba de decir, si tiene mayor fuerza, el cuádriceps se relaciona con disminución de los problemas de los dolores articulares en la rodilla. O sea que debemos de hacer fuerza. Y para decirle más, se ha visto que esa fuerza en el cuádriceps también disminuye la mortalidad cardiovascular. O sea que hay que hacer mucho ejercicio. Y la movilidad, fundamental. La movilidad articular, cada grado que usted pierda de movilidad, sobre todo de extensión en la rodilla, eso es igual a una cojera, una marcha antálgica. Entonces, no solamente es colocar la inyección, es hacer todos esos ejercicios, inicialmente como fisioterapia, pero la fisioterapia debe ir acompañado con un estilo de vida. El estilo de vida va acompañado con esto. Siguiente. Ahora sí, control del dolor. Como vimos muy bien ahora, esta viscosuplementación ha demostrado en los estudios, en esta revisión sistemática, con unos estudios aleatorizados, donde se ha demostrado que disminuye el dolor. Siguiente, donde vemos con unas escalas que nosotros llamamos, pues que el paciente las puede ver, y en este estudio donde dice que hay control del dolor, la rigidez articular y aumento de la funcionalidad entre las 5 y a las 12 semanas de aplicado la viscosuplementación. Hombre, yo si le estoy diciendo a mi paciente que aplicó las medidas iniciales que les acabo de decir, de la pérdida de peso, del ejercicio y la fuerza, y esta viscosuplementación me está dando estos resultados, pues hombre, yo le tengo que ofrecer a mi paciente eso, a mi deportista de alto rendimiento, a mi paciente común, al abuelito, al que tiene lesiones previas de rodillas, cirugías. Esto hay que ofrecérselo porque es una medida que me va a ayudar. Siguiente. Porque, mire, el efecto es prolongado. La sintomatología te mejora y se mantiene en el tiempo. Eso lo está diciendo el estudio, no lo estoy diciendo yo. Y lo mejor, mejora la calidad de vida. Al mejorar usted la calidad de vida en los pacientes de la población general y en deportistas de alto rendimiento, les deja entrenar más seguido y les disminuye el dolor. O sea que yo le tengo que echar, entre comillas, mano a todas estas herramientas que me está dando la medicina. Listo, como les dije ahorita, estamos viendo la evidencia. Ya el doctor Andy también les dio la evidencia. Ahora vamos a ver la experiencia. Ya vimos ahorita la experiencia en un paciente general. Ahora vamos a ver un paciente de alto rendimiento. Ese paciente de alto rendimiento, ¿qué significa? Que las cargas son diarias muy altas y soportas pesos de articulación. Siguiente. Entonces, seguridad, también lo decíamos ahorita, la seguridad, pues no hay efectos al utilizar, en este estudio, al utilizar la viscosuplementación, no se han visto ninguna complicación. Obviamente, pues hay que tener muchas precauciones de la asepsia, de no colocar en sitios de infección, pero normalmente es muy seguro, entonces no hay ningún problema en poderla utilizar. Siguiente. El peso molecular, también ya lo hemos descrito, pero
dependiendo, hay de bajo peso molecular, de alto peso molecular, y ¿qué vamos a ver? Que duren el tiempo y que eso nos ayuda a nuestros pacientes. Se ha demostrado que los de alto peso molecular son los que mejor tienen beneficios y eso es lo que tenemos que buscar. Todos los que estamos aquí escuchando las charlas van a tener ahorita con saldo de acá, buscar cuál es el que ellos quisieran tener para su paciente. Continúe, siguiente. Siguiente. Bueno, costo efectivo. O sea, hombre, si yo le digo, ¿a qué paciente le va a gustar que le diga que lo tienen que operar? No, dele una opción antes de. Hay gente que le van a decir, van de un ortopedista y le dice prótesis. O un deportista que le dice que tienen que hacer una cirugía. No, muchas veces el costo efectivo, colocamos una inyección, una monodosis y nos puede mejorar ese pronóstico a largo plazo de extender en los casos graves de artrosis, grado 4, ya que ya no haya nada que hacer de una prótesis, pero nos puede retardar toda sintomatología, disminuir el dolor y nosotros podemos seguir jugando en el tiempo con toda esta viscosuplementación. Siguiente. También la evidencia ha demostrado, ahora con todo esto que lo llamamos nosotros los médicos, los ortobiológicos son todo lo que utilizamos que va entre las rodillas, sean sustancias de uno o sintéticas, en este caso lo que son la medicina regenerativa, lo que es el plasma rico en plaquetas, las células madre, los exosomas, pero se ha demostrado que la combinación de el ácido hialurónico con el plasma rico en plaquetas mejora también clínicamente toda esta funcionalidad, todo este dolor y también en el caso de la medicina regenerativa estabiliza el cartílago, o sea que es algo que nos ayuda mucho para en algún momento poder retardar esa artroscopia que uno hace para hacer un tratamiento del cartílago, como las microfracturas, como la mosaicoplastia, bueno, tratar ese cartílago, que hay muchas opciones, que no es el tema pues ahora, pero queremos ver que con estas combinaciones es una otra opción que podemos tener. Siguiente. Bueno, y esto es el mundo real. Mundo real es alto rendimiento. Esta persona que tienen aquí es un futbolista profesional que se retiró a los 38 años. Alrededor, este es el capitán de nuestro equipo, un gran amigo mío, se llama Stalin Mota, ya se retiró del fútbol, jugó a los 38 años, era el capitán nuestro y tuvo 3 lesiones de rodilla, operado y también periódicamente su viscosuplementación y mire todo el tiempo que se largó su vida profesional. Este es un jugador, como le digo, alto rendimiento, significa para mí como médico el deporte. Yo no le puedo decir a un jugador quitarle el sueño de jugar fútbol, decirle no juegue más porque tiene que cuidar su articulación o porque tiene que operarse ya, eso, no. Ellos quieren jugar hasta lo máximo que pueda. Obviamente uno es ética médica y tiene que dar un concepto, tiene que cuidar sus articulaciones. Cuando hay un daño muy grande hay que decirle un momento hasta acá, cuide su futuro. Pero este jugador es un ejemplo que a los 38 años, mire, tenía sus rangos de movimientos completos, tenía buena fuerza, tenía todo, ¿cierto? Y con la viscosuplementación logró durar hasta los 38 años, jugó en la élite. Y en la otra, la población general. Ahí estoy yo solamente exactamente con el paciente más importante, que es mi madre, con una artrosis de tobillo y caminando normalmente en la ciclovía y se le coloca su viscosuplementación periódicamente y ella en las ciclovías cuando salimos a caminar los domingos y ella sale tranquilamente, hasta le da para trotar y camina y tiene una artrosis de tobillo pendiente de una prótesis, pero eso nos lo dijo el ortopedista hace exactamente 10 años. 10 años. Obviamente yo como médico de deporte, pues ella no quiso operarse y camina normalmente, se le disminuye el dolor y en ese momento que ella hace, mejoró su calidad de vida, mejoró la funcionalidad y le disminuyó el dolor. Le toca hacer el tratamiento preventivo de la viscosuplementación. Sigamos. Y bueno, y mensajes para llevar a casa es, la osteoartrosis es un manejo multidisciplinario, que eso incluye el cambio inicialmente de su estilo de vida. Eso es un grupo de profesionales que están alrededor de esta patología, como son los médicos, ortopedistas, nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores de fuerza, muchas personas que están para que mejore. ¿Y qué hemos visto? Que le va a mejorar con la aplicación de la
viscosuplementación, lo que siempre queremos quitar, disminuye el dolor, mejora la funcionalidad y mejora la calidad de vida. Eso es fundamental, que para eso es lo que va a uno un paciente a consulta. Un paciente a consulta va normalmente a que mira de qué tiene, pero la principal consulta es el dolor. Y si uno le puede una herramienta válida como es esto, de la viscosuplementación, sería perfecto. Siguiente. Y bueno, esta es la sorpresa que les tengo. Este es un jugador élite, jugador Román Torres, es un futbolista profesional. Aquí lo podemos ver en el consultorio mío, aplicándose su viscosuplementación periódicamente. Y como yo les dije, medicina basada en la evidencia. Entonces, y en la experiencia. Aquí lo tenemos haciendo el gol definitivo de Panamá para clasificarlo a su primer mundial. Él les va a contar la historia de qué se hizo 2 días antes de ese gol. Y en la foto de abajo, en el Seattle Sounders, cuando queda campeón por primera vez el equipo, y él fue operado de su lesión de cartílago, una lesión demasiado grave que ahorita la vamos a describir, y 3 días antes le va a decir que le apliqué yo para tener, ojalá puedan ver el video, está en YouTube, el video de la recuperación de Román Torres, y este video es ganador de un premio al mayor retorno deportivo del año. Entonces, ya lo vamos a tener como invitado. Siguiente. Y bueno, eso es lo que yo tenía para contarles. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Y quedamos con nuestro invitado, Román Torres. Bueno, aquí está nuestro gran invitado, es Román Torres. Román, un saludo, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Primero que todo, buenas noches a todo el público presente. Y nada, doctor, gracias por la invitación y tenerme en cuenta. Bueno, Román, estamos hablando del mundo de los dolores articulares, que creo que usted tuvo bastantes. Quiero que le cuente a las personas su experiencia de qué es tener un dolor de rodilla sin poder salirse de jugar fútbol de los entrenamientos. No, yo creo, doctor, que la biosuplementación, yo creo que es la inyección, yo creo que es algo maravilloso. La verdad que para mí fue algo muy especial porque después que tuve la lesión, cuando tuve la lesión aquí en Estados Unidos, que me dijeron que no iba a poder jugar en un año, y yo de una vez ahí que lo llamé a usted por todo lo que habíamos venido trabajando anteriormente, y esa recuperación que hice, que la verdad que gracias a Dios, esa recuperación hasta el sol de hoy, todavía yo gracias a Dios no he tenido molestia de mi rodilla y todo, y más con la inyección. Yo creo que al final me ayudó mucho físicamente y también y mentalmente, porque me da esa tranquilidad que ya por ahí podía seguir jugando, no sentía ese dolor, porque había momentos usted sabe, yo lo llamaba y le decía, médico, la verdad que me duele la rodilla, no sé, la siento casi como seca, como decimos nosotros, a veces como ese carro que le falta aceite que está... Y nada, y esa rodilla que no me dolía y todo eso. Entonces, cuando tuve la oportunidad de poder estar con ustedes, la preparación y al ponerme esa inyección, ese alivio del dolor, y sentí que ya la rodilla como que cogió otro aire, como que ya, bueno, a este carro ya le pusimos aceite nuevo, ahora sí que vamos con todo. Entonces yo creo que al final me ayudó mucho, me ayudó mucho, la verdad que al final, escuchándolo a usted también, lo que hablaba de la disciplina, de poder moverse, de poder estirar, de poder alimentarse bien, tenía que cuidar mi peso, ¿sabe? Todas esas cosas yo creo que fueron muy importantes para mí, que hasta el sol de hoy todavía me la pongo, ¿sabe? Y voy para 40 años y tengo mi rodilla todavía intacta, que hace poco también firmé
un contrato para jugar indoor nuevamente, que le decía al médico que indoor es un poco complicado porque hay que frenar, porque hay que girar, porque tengo que estar moviéndome. Entonces, yo creo que la inyección ayuda mucho y nada, no, yo creo que es algo muy importante porque para mí, si no fuera, no lo puedo decir que es una magia, pero sí me ayudó mucho porque una semana antes de ir al mundial tenía ese dolor y le decía a médico, ya mentalmente yo sin ponerme, no me podía poner esa rodilla, esa inyección en la rodilla para poder viajar al mundial. Le decía a médico, me duele, yo no sé qué usted va a hacer, pero usted me tiene que inyectar, yo tengo que ir bien, tengo que ir como un carro, como un BMW, un Audi, tengo que ir nuevo. Y con esa inyección me fui al mundial, jugué todo mi mundial, gracias a Dios, y bueno, al médico también por la recuperación, y pude estar en un mundial, que yo creo que todo jugador profesional quiere estar en un mundial, y yo le decía al médico, yo no me puedo perder este mundial, yo no me puedo perder el mundial. El médico, tranquilo, que vamos a hacer la cosa bien, y bueno, gracias a Dios se pudo dar. Igualmente cuando estaba en Seattle Sonder también, una una semana antes también de poder ir a la final, también ahí apenas acababa de llegar de mi recuperación y con la inyección yo creo que me ayudó mucho y yo creo que más que todo es de la inyección es la disciplina, la movilidad, el estiramiento, estar bien saludablemente, bajar de peso, o sea, eso me ayudó muchísimo y nada, siempre agradecido con el doctor por todo lo que me ayudó en toda mi carrera y hasta el sol de hoy todavía sigue ayudándome. Creo que ya para el otro año me toca la inyección nuevamente, que a veces ya le tengo hasta miedo, pero es algo que me alivia y la verdad que me da tranquilidad mentalmente, ¿no? Bueno, Román, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos tu experiencia y solamente quería decirle a la gente que un deportista que fue múltiple campeón en todos los países donde fue mundialista, ahora sigue después de 40 años, no hace caso que maneje las cargas, pero sigue jugando fútbol y se hace su suplementación y bueno, es algo que te digo, en medicina deportiva tratamos con la evidencia, la experiencia y el mundo real, y ese es el mundo real, deportistas que duraron hasta los 38 años en la élite, apenas se retiró hace poco y sigue jugando y su tratamiento va todo muy bien. Román, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Bueno, gracias a todos. Bendiciones. Chao, hasta luego. Excelente la experiencia, Cristian, de verdad. Bueno, con relación entonces a lo que quería mostrarles, uno de los principales buscadores para nosotros en medicina es lo que es PubMed, ¿ok? Entonces, si colocamos simplemente en inglés viscosuplementación de la cadera, en los primeros 10 años veíamos que había cerca de, si lo ponemos el filtro a 10 años, tenemos 74 estudios. Si ponemos un filtro de 5 años, tenemos 36 estudios. Siguiente. Cuando ponemos el filtro de un año, encontramos 9 estudios solamente en un año. Siguiente. Uno de los artículos recientes contiene una buena casuística o un buen número de revisiones. Es este artículo donde nos habla justamente de la inyección de una dosis intraarticular de ácido hialurónico y se hace una revisión de 982 pacientes con una edad promedio de 62 años y mostró que la inyección intraarticular del ácido hialurónico son eficaces para reducir los síntomas de la coxoartrosis, síntomas clínicos, ¿ok? Esto es importante agregarlo. Y sobre todo hacen énfasis en el ácido hialurónico de alto peso molecular, presenta mejores resultados. Siguiente.
En este otro artículo que les traigo es bien interesante porque nos muestra la eficiencia y la seguridad de la aplicación monodosis del ácido hialurónico de alto peso molecular y el seguimiento, la evidencia real. ¿Ok? Entonces, una dosis única de ácido hialurónico de alto peso molecular intraarticular en cadera mejora significativamente el dolor y la función en los pacientes con coxoartrosis según escala de EVA y WOMAC. Y aquí hago énfasis porque esto es muy importante, sobre todo si hay personal en formación o residentes de posgrado o fellow que están conectados. Es importante nuestras investigaciones avalarlas siempre por escalas que estén validadas y así podamos hacer comparaciones y conversaciones como las que estamos haciendo hoy día. Entonces, en este estudio se mostraron 40 pacientes con un promedio también de 62 años, de los cuales 72% de la muestra fueron mujeres. Dato interesante, ¿ok? Entonces, ellos subrayan la necesidad de realizar más estudios que superen la prueba del tiempo. Y algo comentaba el doctor Andy cuando se hacen las reuniones constantes para hacer justamente el consenso de expertos y dar constantemente una actualización sobre este tema. Siguiente. Entonces, mostrándole un poquito lo que es nuestra experiencia, nosotros realizamos la viscosuplementación en un área estéril, lo realizamos en un área quirúrgica, debido a que consideramos un procedimiento con altas posibilidades de infección y debemos tener, como cualquier procedimiento quirúrgico, todas las medidas de asepsia y antisepsia pertinentes para esto. También se puede hacer con ultrasonido. En lo personal les muestro lo que hacemos con un abordaje anterior. Utilizo un truco porque uso un poco de contraste importante. Esto es una cavidad muy pequeña. En una cadera normal no cabe más de 3 a 4 cc máximo normalmente, natural. Entonces, si vamos a poner volumen en una cadera que ya tiene disminuido el espacio, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, la recomendación sería utilizar no más de 1 cc de contraste radiopaco, ¿ok? Y estar muy seguro con una aguja gruesa, una aguja raquídea, normalmente 18 o no tan fina, porque nos permite entrar a la articulación, como ven en la imagen, y estar seguro que estás pintando la articulación y no te estás yendo, por ejemplo, en el psoas o los músculos periarticulares. Siguiente. Este otro caso que les muestro, esto es una paciente, una adulta mayor, esta señora con una necrosis de la cabeza femoral importante, una paciente de 92 años que por razones de estabilidad cardiovascular no podía someterse a un reemplazo articular, y de las cosas que hicimos para tratar de salvar o ganar tiempo, justamente haciendo mención a lo que decía el doctor Christian, que nos permite herramientas como esta darle un poco más de longevidad a la articulación. Siguiente, por favor. Bajo la misma técnica, con el abordaje anterior, guiado por la fluoroscopía, utilicé en este caso una mezcla de, junto con el contraste, verificando que estoy dentro de la articulación, corticosteroide, 1 cc y la aplicación de el ácido hialurónico en combinación para esta paciente. Posteriormente, siguiente por favor, una de las recomendaciones es hacer movimientos gentiles de flexo-extensión que permitan, digamos, diseminar, regar a lo largo de toda la articulación el líquido que estamos inyectando dentro de la articulación. Aquí en este caso siguiente, hicimos una pequeña variante dentro de lo que es la entrada. Si ustedes observan, ven que hay un espacio articular disminuido, con una deformidad de la cabeza femoral, un pinzamiento femoroacetabular. Esto es una paciente de 64 años, muy delgada, y de aquí decidimos entonces, al ver que tenía un espacio mayor por debajo de la cabeza femoral, hicimos rotación y con la inyección de contraste guiada por la fluoroscopía, fíjense cómo se pinta perfectamente la articulación. Y aquí hago mucha insistencia, esto es una recomendación que hacemos para poder estar seguros de que estamos entrando verdaderamente a la articulación. ¿Okay? Siguiente, cuando vemos aquí, verificamos entonces cómo se va pintando todo el componente interarticular. Siguiente. Y en este video, si observan bien, a medida que voy entrando con el líquido, ve cómo se va lavando, así lo llamo yo, todo el borde inferior e interno de la cabeza. Justamente como les explicaba, en el año 2019 tuvimos oportunidad de hacer una revisión de patologías no frecuentes, mucopolisacaridosis y otro tipo de displasias esqueléticas que culminaban en
en reemplazo articular, trabajando con patologías como enfermedad de Pertes y displasia espondiloepificiaria para la aplicación de esta molécula de alto peso molecular del ácido hialurónico, tratando de comprar tiempo, es decir, retrasar lo que es una cirugía más definitiva y darle buena calidad de vida al paciente. Aprovechando entonces ahora, invito a mis compañeros, Cristian y Andy, a ver si tengo a bien leer unas preguntas y podemos conversar algo de lo que escribieron los participantes en el Super. Tú duras posterior a tu tratamiento, que también sé que va concomitante con terapia analgésica, analgésicos antiinflamatorios, probablemente esteroides dentro de la permisiva deportiva, que eso es otro tema que también podemos hablar ya. Pero qué tiempo, y es uno de los beneficios de la viscosuplementación, aquí en un dopaje sale perfecto, no hay ningún problema con eso, ojo, ¿qué tiempo tú duras después que tú hiciste el one shot, una infiltración a esa estrella, en tú decirle, vamos para la grama, vamos para el campo, vamos a entrenarte o vamos a jugar? Cuéntame de eso, me interesa sobremanera. Necesito sí, Cristian. Perfecto, ahora sí. Ya. Claro que sí. Andy, claro que sí. Mira, como dices tú, este es alto rendimiento. Estos son deportistas extraordinarios, o sea, fuera de lo ordinario. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes de la generales, nosotros les decimos que es en la casa, 2, 3 días, 72 horas, tómese esto, reposo, espere. El deportista de alto rendimiento lo escuchó desde Román, que lo dijo que 2 días antes del primer partido del Mundial, del juego más importante de su vida, tuvo la inyección de viscosuplementación. Y en la eliminatoria, recuerde, Román tuvo una lesión demasiado grave del cartílago articular de la rodilla. Fue operado por el doctor Robert Laprat en Vail, Colorado, una cirugía, no le voy a decir, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, daño de 2 meniscos y lesión de cartílago de la patela y de los 2 cóndilos. O sea, algo, la verdad, catastrófico. Y esta es la altura que Román nunca fue tan bien operado, que Román no volvió a sentir muchas molestias, pero sí le hacía la viscosuplementación. Y ya la parte de acá, de él, de mental y de todo, yo subía, por decir algo, 48 horas antes de un juego importante de él, y él lo solicitaba. Y yo lo inyectaba, y él, creo que al otro día, para no ser muy agresivo, él al otro día entrenaba suave en el gimnasio y hacía trote al otro día, y ya después jugaba normal. Claro. O sea, estamos hablando que, por decir algo, entre 24 y 48 horas, un atleta está normal. Obviamente está el otro caso, la gente del normal, que uno le dice 72 horas, 4 o 5 días, que espere para la actividad, sobre todo de impacto, porque obviamente está esa presión de un líquido, algo extraño, les duele, hay diferentes reacciones en cuanto a la presión que sienten del líquido, pero eso les va pasando. Y sobre todo hay que, lo que decía ahorita el doctor Alfredo, esas articulaciones grandes que tienen un gran volumen, cuando se le coloca la viscosuplementación, tampoco no hay ningún problema en la rodilla. En cambio, articulaciones pequeñas que usted, o ya tiene artrosis muy avanzada, espacios cerrados, ahí sí duele un poquito más. Pero la verdad, en mi experiencia, creo que en el equipo que yo estoy, en el equipo de fútbol, creo que yo hago la viscosuplementación y ellos, los jugadores
de fútbol, al otro día están entrenando sin ningún problema. Claro. Y ahora, Fíjate, Cristian, perdón, ahora aprovecho y hago la pregunta que hizo Andy. ¿Cuántas dosis utilizas? ¿Utilizas alto peso molecular? ¿Siempre? Sí, ¿Usas alto. one shot? O sea, Sí, no, yo y después tú, Andy. yo Después ya tú. me casé con esta, vea. Y no, yo le coloco, es que en este momento yo siempre a mis deportistas, la verdad, ellos son los que me dicen a mí cuando la necesitan. El jugador me dice, doctor, ya me siento, me necesito. ¿Y yo qué sientes? No tengo dolor, pero siento la rodilla, como me dicen ellos, seca, le falta como que lubricación, la siento como pegada. Y cuando yo las pongo, y me doctor, como que eso como que hace barrido, me limpia y si me entiendes. Entonces yo les coloco a mis jugadores, a los que están operados y antecedentes de cartílago y menisco y todas las cosas por prevención, se las coloco siempre antes de pretemporada, cuando están las cargas muy altas, cuando entrenamos 2 veces por día. Es que mire que es muy difícil un deportista élite a un paciente general. Un deportista élite entrena 2 veces al día, 2 veces al día en pretemporada. O sea, usted como le decir a un paciente, reposo, y él entra en la mañana, juega fútbol, hace un promedio de 3, 4 kilómetros o 5, y en la tarde otros 3, 4, 5 kilómetros, y juegue, gire, salte, brinque. Ahí yo no tengo otra Y opción. siempre una sola aplicación, one shot. Sí, one shot, sí, one shot, one shot. Andy, cuéntame de eso. fíjate, secundando lo que dices, los pacientes convencionales, vamos a llamarle así, que no son pacientes deportistas, tenemos ya bueno, el equipo, el doctor de la Rosa, fisiatra, nuestro fisiatra, que agradecido siempre con ese trabajo espléndido que hace con todos nuestros pacientes. Inmediatamente yo infiltro el paciente, hombro, rodilla, tobillo, en cualquier lugar, se dirige inmediatamente donde el doctor de la Rosa, nuestro fisiatra, y empieza la terapia inmediatamente, pero no terapia de antiinflamatorio ni de medios físicos, ultrasonidos, no. Movimientos funcionales, movimientos para lograr devolver la funcionalidad a la articulación. Y hemos tenido resultados fantásticos. Es bueno mencionar esto. El equipo, el ortopeda solo no puede trabajar. El ortopeda tiene que estar de la mano siempre con un equipo de fisiatría, de terapia física, el cual responda. Bueno, te infiltraron hoy, no, tienes que descansar una semana. Eso no es así. El paciente es infiltrado, one shot, y de inmediato en las manos del fisiatra, que es que nos va a hacer que esa funcionabilidad articular responda. Buenísimo. Mira, hay unas preguntas, voy a aprovechar unas preguntitas aquí del que escribieron. Estas también interesantes porque ustedes hicieron mención de la parte metabólica, el peso y la carga, el manejo de esto. Fíjate, teniendo en cuenta que los pacientes con diabetes a menudo experimentan una peor respuesta a los corticosteroides y tienen una progresión más grave de la capsulitis, ¿podría la viscosuplementación con ácido hialurónico ser considerada una opción de primera línea más segura y efectiva para este grupo de alto riesgo? Y aprovecho y uno otra pregunta donde dice que si hay alguna recomendación para la aplicación de pacientes obesos del ácido hialurónico. No sé si empezamos, Andy, cuéntame un poquito. Mira, una excelente pregunta, fantástica. Fíjate que mencionamos Eurovisco. Precisamente esos pacientes que encajan son pacientes, ya sabemos que la artroplastia ha aumentado bastante el umbral de los pacientes que podemos realizarla. Anteriormente hablábamos de un hombre que no pudiera pasar de 180 libras y una mujer de 160. Pero la población general ha aumentado, aunque claro, todo el mundo está atento a lo que es la obesidad, todo el mundo está tratando de disminuir su peso. Pero un paciente que es obeso, un paciente que tiene comorbilidades, lo cual no podemos llevarlo directamente a una cirugía con un estadio 4 o un estadio 3 bastante doloroso de osteoartrosis. ¿Qué hacemos nosotros? La primera herramienta que debemos utilizar es la viscosuplementación, un ácido hialurónico entrecruzado de alto peso molecular de una sola dosis, la cual me va a dar tiempo, me va a quitar dolor, me va a dar amortiguación, me va a dar viscoelasticidad y me va a permitir en ese periodo, número 1,
que mencionaste muy bien, Cristian, que no soy yo solo, es un equipo multidisciplinario donde tiene que intervenir una nutricionista, un endocrinólogo, un cardiólogo, probablemente un diabetólogo dentro del equipo de endocrinología. Y ese periodo que me da de 6 meses a 1 año, el paciente con baja sintomatología me va a permitir poner los niveles metabólicos del paciente estable, poner la presión arterial estable y ganar pérdida de peso, porque tenemos un tiempo y tenemos nosotros que ser divulgadores, tenemos que comunicar al paciente, bueno, tengo aquí una herramienta que no le va a curar la osteoartrosis, pero sí me va a dar chance 1 año, 6 meses, disminución del dolor, mayor movimiento, se va a poder levantar, se va a poder parar, va a poder hacer ejercicios de movimientos, de peso, de flexoextensión, lo cual va a haber que gasto energético, pérdida de peso, una dieta con una nutricionista. Entonces, fíjense que todos los enfoques que le damos a nosotros tener esta valiosa herramienta de la viscosuplementación y con las características que nos puede dar un ácido hialurónico que es poco volumen, alto peso molecular, entrecruzado y que nos va a brindar por lo finito que es su aguja y lo tribiselado de la punta de ella, que el paciente no va a sentir esta infiltración. Entonces, el ácido hialurónico, la viscosuplementación es una herramienta efectiva, segura, fácil de aplicar y que va a tener todo un abanico de puntos positivos para este tipo de pacientes que acaban de preguntar. Excelente. Cristian, y ya desde el punto de vista práctico, porque una de las preguntas que hacían es en el paciente obeso, por ejemplo, comparado con tu experiencia en el deportivo, ¿qué portal utilizas para la rodilla? O sea, ¿te vas suprapatelar, haces femorotibial? O sea, en un escenario y el otro. Mire, Y otra excelente. cosa, y otra pregunta, ¿pones anestesia, lo pones directo? O sea, eso, están haciendo la pregunta, las dos cosas. Sí, no, está bien. Normalmente, a ver, miren que ustedes hacen ortopedistas, lo hacen hasta ecoguiados, sacan el ecógrafo, lo miran y lo colocan, listo. En el fútbol, en el deporte que me toca a mí por la experiencia, el jugador es muy miedoso, demasiado miedoso, demasiado miedoso. Román chilla cuando le ponía eso, pero era por el miedo. Pero yo lo coloco por todos los puertos, o sea, suprapatelar los 2 lados, pero me he dado cuenta que cuando lo hago, para que la gente me pueda entender, sentadito y con la rodilla flexionada para ponerlo ahí, les duele menos a los jugadores. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces cuando tú lo colocas por la patela, ¿cierto? Cuando tú lo pones por ahí, a veces tú llegas y puedes pinchar otra parte y ellos ahí mismo paran y les queda eso doliendo para el otro día. No les duele el líquido, no les duele la filtración, les duele es la entrada de la aguja que puede pegar en otro lado. Entonces, yo con mis jugadores, la verdad, voy a la fija y no lo hago suprapatelar. La verdad, yo siempre prefiero hacerlo por cualquiera de los 2 lados y, paradójicamente, les duele menos por el lateral. Y siempre me dicen, Doc, póngame por el lateral flexionada. Yo las coloco por ahí. Y la vi de los jugadores al otro día, cuando empecé a colocarlos, vea que los jugadores que la colocaban suprapatelar, ellos ahí mismo me manifestaba más sintomatología, ¿cierto? Más sintomatología. Entonces, la verdad, eso va muy variable con todos los deportistas, pero eso dependiendo de muchas cosas, depende del paciente que tenga. Por ejemplo, este frontal de los obesos. En los obesos, pues si usted no tiene un daño articular, pues no va a pasar nada, pero normalmente el obeso con el peso que tiene, pues va a empezar a hacer un desgaste crónico de la articulación y pues obviamente va a necesitar en cualquier momento una viscosuplementación, ¿cierto? Pero normalmente no es que lo necesite. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Tú me dices un futbolista que no haya tenido ninguna lesión. Después de los 25 años, hágale una resonancia magnética a un futbolista y le puedo decir
con seguridad que el 80% tiene algún gasto del cartílago, algún desgaste, algún le va a salir. Y obviamente, si tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, creo que el 100% a los 2-3 años hay alguna lesión de cartílago, así no tenga nada en la parte inicial. Eso siempre ya está estudiado, de que a los 3-5 años se desarrolla algún grado de deterioro del cartílago con el tiempo. Entonces, por eso hacemos esa manera preventiva y sobre todo en la pretemporada. Fíjate, y aprovechando, por ejemplo, ese escenario para los dos, ese paciente que tiene una lesión estructural y ya lo nombraron los ortobiológicos en las disertaciones, combinación de un ácido hialurónico de alto peso molecular con poca dosis como el HIRUAN-1 y plasma, es una de las preguntas que están haciendo. Respuestas concretas, porfa, corta, pues estamos ya corto de tiempo. Cristian, ¿lo usas? ¿No lo usas? ¿Por qué? Y después Andy. Sí, como lo mostré, yo también di una disertación hace poco con nuestros amigos en Argentina, en el Congreso de la ATD, en Argentina, específicamente de ortobiológicos, un gran amigo que se llama Hernán Yuria, y hice la misma pregunta. Lo utilizaban y obviamente mostramos toda la evidencia y como lo pude mostrar ahí, se potencian los efectos del PRP con el ácido hialurónico de alto peso molecular y yo lo coloco combinado. Andy. Secundo totalmente a Cristian, tenemos datos basados en evidencia, tenemos los papers que nos hablan de la potencialización específicamente del acúmulo plasmáticos, del plasma y más cuando tenemos una exacta centrifugación del mismo, sobrepasando el 1.250.000 células plaquetarias, podemos utilizar ácido hialurónico de alto peso molecular y no va a tener ningún efecto. Segundo, la sustancia de ese ácido hialurónico no le va a causar ningún tipo de alteración a la celularidad que estamos inoculando. Y lo utilizo. Ok, fíjate que esto es un punto que yo creo que pique y se extiende, porque definitivamente lo que es la aplicación de ortobiológico, me encanta escuchar a ustedes con tanta experiencia y sobre todo la gran energía con que lo hacen, porque yo tengo que admitir que soy un poquito más escéptico, ¿ok? Pero la evidencia es lo que nos va mostrando y eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo creo y los invito a que en base a esto probablemente hagamos otras reuniones y mostremos justamente qué hacer y qué no hacer. Yo creo que un poco para ir cerrando y coincidimos los tres, la utilización de ácido hialurónico definitivamente en diferentes escenarios funciona como una herramienta para mejorar la sintomatología. No siempre va a ser un cambio radiológico, pero sí funcional y clínico. Alto peso molecular, creo que es otra conclusión de los tres, ¿okay? Y somos pro quizás o el one shot y evitamos procesos infecciosos con combinaciones con otros ortobiológicos. Es lo que viene definitivamente, para allá vamos. Mira, yo creo que nosotros podemos pasarnos horas conversando de esto, nos encanta lo que es esto y definitivamente quiero primero agradecerles por su tiempo, Cristian, Andy, y a todos los que estuvieron conectados en esta comunidad. Tengo que decir con mucha alegría, llegamos en algún momento a tener casi 100 participantes conectados, un punto tan específico a esta hora en la noche, de verdad que queda muy bien. Nos entusiasma, sí señora, seguir haciéndolo. Por cierto, esto va a quedar grabado para los que estén interesados y escucharlo con más calma. Después lo pueden hacer sin problema. También quiero agradecer a lo que es HIRUAN-1, que está disponible en nuestros países de la mano de Calier Farmacéutica Venezuela, Calier Farmacéutica Colombia y CAFARMA en República Dominicana, por el apoyo a estas actividades de educación médica continua. No hay otra forma, esto es lo que necesitamos, la academia, para seguir fortaleciendo y seguir creciendo, ¿ok? Entonces, le invitamos también a todos los participantes a seguir las redes de estos eminentes doctores, cada uno líderes en su área, y estar conectados en el grupo que se logró formar. Va a haber mucha información, incluso estamos trabajando para preparar unos guidelines de la aplicación, de cómo hacer unas guías de orientaciones, y se me ocurre que también hacer un feedback a medida de este grupo, a través de este grupo de WhatsApp, para poder entonces ver qué temas se quieren discutir
y definitivamente estoy seguro que este es el primero de muchas reuniones. De verdad, muchísimas gracias, Andy, muchísimas gracias, Cristian, y bueno, pásenla bien y bueno, a seguir estudiando, ¿ok? Feliz noche para todos. Buenas noches.